Hola a todos y a todas. Soy la arquitecta María Inés Mólica y mediante esta presentación vamos a dar inicio al primer bloque teórico de la asignatura, cuyo objetivo es comprender la relación que existe entre la percepción y la arquitectura. Por lo que en esta parte 1 vamos a desarrollar y ejemplificar los conceptos más importantes relacionados con la teoría de la percepción, con el objeto de entender los sistemas y mecanismos que intervienen en el proceso perceptual, en particular el sistema visual, como una herramienta para la lectura e interpretación de las formas. Para luego, en la parte 2, incluir los otros sistemas que completan el proceso perceptual, mediante el cual tenemos plena conciencia de la tridimensionalidad del espacio. Para finalmente, en la parte 3, incorporar la cuarta dimensión mediante el uso de la secuencia espacial como herramienta de análisis y generación formal. Entonces, ¿por qué y para qué estudiamos la teoría de la percepción? Porque al ser la persona el destinatario de la arquitectura y quien la experimenta, debemos conocer los mecanismos que intervienen en la percepción de los espacios. Porque además la arquitectura es un arte inevitable que nos afecta constantemente, configura nuestra conducta y condiciona nuestro estado de ánimo, creando el marco de nuestra vida. De modo que para poder entender cuáles son los mecanismos que intervienen cuando percibimos las formas y los espacios, vamos a estudiar la teoría de la Gestalt y las condicionantes de la percepción relacionados a ella. Por lo tanto, ¿qué es la percepción? La percepción es el proceso inicial de toda actividad mental mediante el cual el cerebro interpreta la información que nos llega del mundo a través de los sentidos o de la memoria, generando las distintas sensaciones, como por ejemplo olor, color, sonido, sabores, etc. Es decir, que este proceso no comienza en los sentidos, como sostenían los psicólogos del siglo XIX, sino que el cerebro es el órgano que le da sentido a esa información. Por lo tanto, es subjetiva y no todos percibimos lo mismo. Ahora, como la información que nos llega se compone de muchos datos, de mucha información, durante ese proceso extraemos y seleccionamos de manera organizada lo más relevante de ella, con el objeto de hacer una síntesis en busca de lo cualitativo de esos objetos. Por ello, la forma es una de esas tantas cualidades. Y en esa labor de síntesis y de organización, el cerebro se vale de estrategias, también llamadas criterios o leyes, por la teoría de la Gestalt. La palabra Gestalt no tiene una traducción directa, pero podríamos entenderla como forma, contorno, configuración o estructura. Veamos ahora algunos conceptos muy sintéticos referidos a ella, que luego ustedes van a profundizar, de modo que podamos entender en esta clase su aplicación a la arquitectura. El concepto de figura-fondo. En realidad no es un criterio, engloba a todas las demás, porque representa la organización básica en lo que respecta al sistema visual, mediante la cual reconocemos una figura por su contorno o perfil, que podemos ubicar en el espacio y que tiene un alto grado de contraste que lo destaca de un fondo homogéneo y constante. Respecto a la pregnancia, es un criterio relacionado con el modo en que se organizan los elementos para poder percibir una forma. Es decir, que cuando los círculos adoptan cierta organización, lo percibo como una unidad. En este caso, como un cubo. Esta buena forma, como dice la Gestalt, tiene que ver con ciertas características, como ser la simetría y la simplicidad, que son propios de ciertas formas geométricas. La proximidad es la tendencia a percibir como unidad los elementos que están próximos, algo que no sucede con formas que están alejadas.
La igualdad o semejanza es la tendencia a clasificar la información según el grado de semejanza. Lo que es muy repetido capta nuestra atención por encima de aquello que es poco frecuente o difuso. Y por último, la continuidad, que es la tendencia a continuar una forma como se empezó en base a la disposición que dispongo. Es decir, no agrego nuevos datos. Supongo que los círculos continúan y en el caso del triángulo tiendo a completar esa información porque los datos necesarios se concentran en el cambio de dirección. Entonces, continúo de la misma manera. Es muy importante que tengamos presente que todos estos criterios operan de manera conjunta, en busca de una unidad, de un todo, que siempre es más que la suma de las partes. Axioma que identifica a la escuela de la Gestalt y que lo diferencia de los científicos del siglo XIX que consideraban que la percepción era una suma de partes. Y valiéndose de la importancia de estos principios y de las limitaciones de nuestro sistema visual, muchos artistas han creado ilusiones ópticas, algunas más complejas que otras, que incluye más de una imagen, como sucede en este caso que vemos el rostro de una mujer, pero también podemos ver el perfil de un hombre. O la ilusión de un espacio tridimensional, como la escalera imposible de Escher, que nos desafía con los juegos de perspectiva, de luz y sombra y de profundidad, que escapan a nuestra lógica, porque nos producen cierta contradicción el ver que cada personaje tiene su propio centro de gravedad. Esto está muy relacionado con los indicios de profundidad, que es un tema que luego vamos a desarrollar en la parte 2. Este recurso fue llevado a la ficción, otra de las artes, como por ejemplo en esta película, en la que la escalera de Escher es el espacio protagónico de esa escena. Bueno, acá les dejo el link de este video porque además de entretenido, les permitirá entender muy bien, mediante el movimiento de los personajes, cómo es ese espacio ilusorio. Respecto al criterio de continuidad y cierre, también fue utilizado en el arte, y en este caso en esta escultura, en la cual el autor se vale de incorporar la información necesaria y relevante para que quien lo observe pueda completar y entender la figura humana. Pero lo más interesante de esta obra es cómo el artista se vale de los mecanismos de la percepción para potenciar el significado de su obra, basada en la idea de un hombre fragmentado e incompleto a raíz del desarraigo. Volviendo a la relación figura-fondo, es importante aclarar que todo objeto sensible existe en relación con un cierto fondo. Y esto no solo se ajusta a las cosas visibles. Por ejemplo, mi voz en este momento se destaca de un fondo de silencio, logrando captar la atención de ustedes. Es decir, que todo lo que percibimos lo hacemos en relación a algo. Y nada tiene cualidad en sí mismo, sino en función con lo que se lo compara. Y esto es una herramienta con la que contamos los arquitectos para crear diferentes efectos en la arquitectura. Por ejemplo, en este caso, el acceso a la iglesia está marcado por un plano de techo recto y bajo a escala humana que contrasta con los muros curvos y altos del edificio, dándonos la sensación de que el mismo continúa hacia el interior porque mantiene la escala humana, para luego sorprendernos con la verticalidad y luminosidad del espacio protagonista. Por ello, apelar al recurso del contraste es muy útil en arquitectura para dotar de cualidades a nuestros edificios en relación con el entorno y el edificio mismo. Por ejemplo, en el conjunto Catalinas, el contraste no solo está referido al contorno o perfil de los edificios, que hace que podamos diferenciarlos entre sí,
sino que si lo comparamos con los volúmenes recostados, se evidencia un contraste de proporción entre la verticalidad de los rascacielos de vidrio y la horizontalidad de los edificios de ladrillo. En el caso del edificio del Malva, identificamos dos prismas de igual materialidad con bordes regulares que contrastan entre sí solo por su posición, uno vertical y otro recostado, el cual llama nuestra atención porque se encuentra sustraído en una de sus esquinas, con lo cual un nuevo contraste de luz y sombra nos da indicios de que hay un espacio. Mediante este recurso y a modo de gran abertura, se genera un acceso rehundido a escala humana. Esta gran abertura no se la percibe como una figura contenida en el plano de la fachada, debido a su tamaño y posición, mientras que la pequeña abertura del otro volumen sí es entendida como figura contenida en el plano de la fachada. Durante la noche el acceso solo adquiere carácter de figura debido al reflejo de la iluminación artificial que proviene del espacio interior. Existen muchos edificios en el mundo en los cuales el diseñador explota al máximo el criterio de figura-fondo, enfatizando el contraste entre el perfil del edificio y el entorno construido que lo rodea. Este efecto de contraste se exalta aún más por el lugar geográfico en que se encuentran, como por ejemplo la bahía de Sydney, que simula ser un gran barco. Otro aspecto que comparten ambos es el efecto de movimiento propio de las formas construidas, de las formas curvas, enfatizadas por el color blanco en el caso de la ópera o por el brillo del material en el caso del museo. Ahora, como diseñadores también podemos buscar el efecto contrario, como es el caso de estas cabañas de hotel, donde el autor busca una armonía con el entorno, mediante formas de contornos simples, pero con materiales que logran fundirse con el paisaje natural, logrando simular ser parte del mismo, ya sea mediante el uso de las texturas o de superficies espejadas, aspectos estos últimos que están relacionados con la materialidad de la forma y que luego vamos a desarrollar en el bloque teórico de atmósfera. Volviendo a la pregnancia, la Gestalt sostiene que cuando percibimos tendemos a la mayor simplicidad posible, lo cual lo define como una buena Gestalt, y para ella debe cumplir con ciertas propiedades de regularidad, simetría, equilibrio, sencillez, armonía. O sea, se refiere a una coherencia estructural que le dé un carácter unitario a esa fachada o volumen. Aplicado a la arquitectura en edificios de otras épocas, para lograr esa unidad se apelaba a la simetría especular y a la regularidad de las formas, pero de una manera muy rigurosa, como sucede en el edificio del Jockey Club frente a nuestra Plaza Independencia o el edificio de tribunales frente a Plaza Irigoyen. Se observan en ambos casos las aberturas, el acceso al edificio, el arco sobre la mansarda del edificio del Jockey o la cúpula del edificio de tribunales, como así también todos los demás elementos, están ordenados en base a una simetría especular, es decir, un eje que pasa por el medio de la fachada, reflejando lo mismo hacia ambos lados. Fíjense que en otro edificio de nuestra ciudad, aunque el lote esté en esquina, el criterio utilizado es el mismo. El eje de simetría especular coincide con el volumen cilíndrico de la ochava, que a su vez está remarcada por la cornisa que se eleva y una cúpula que lo remata. Lo que para la Gestalt sería lo novedoso, es decir, aquello que capta nuestra atención. En complemento con los elementos de la fachada que se extienden sobre las otras calles y que debido a la igualdad y proximidad de sus aberturas las percibimos como grupo. Por lo tanto, no agregamos información y suponemos que la fachada continúa de la misma manera. Lo que para la Gestalt sería lo redundante, aquello que nos permite concentrarnos en lo novedoso. En el caso del edificio del Banco Nación, más contemporáneo, la unidad tiene que ver con la regularidad y la simplicidad, con lo cual podemos decir que tiene un alto grado de pregnancia, porque dadas esas características, nos resulta mucho más sencillo comprenderlo o recordarlo en comparación con el edificio Chaker. En estas otras viviendas más actuales, la unidad se logra mediante el uso de un volumen simple y de planos regulares,
como es el caso de la casa en las arenas. El mismo posee una serie de sustracciones a modo de aberturas que no interrumpen sus aristas, con lo cual tendemos a completar las superficies y a entender que se trata de un prisma recostado como si estuviera suspendido sobre el terreno. El resultado es un volumen con un alto grado de pregnancia, carente de elementos que marquen su simetría especular y fácilmente entendido de una sola mirada. Mientras que la otra vivienda se caracteriza por un equilibrio de volúmenes y de planos de diferentes formas y tamaños, con distinta posición y orientación, con lo cual se percibe un conjunto más complejo que desafía la gravedad mediante la suspensión de los volúmenes sobre las rocas. El resultado es un volumen poco pregnante que requiere más tiempo de observación de recorrido para ser entendido. Por lo tanto, contrasta fuertemente con su entorno, captando nuestra atención por lo novedoso de su forma, lo cual hace que no sea fácilmente recordado. En base a los ejemplos que analizamos, vemos que la novedad y la redundancia son necesarias y por lo tanto complementarias. La novedad total no se percibe porque careceríamos de datos que permitan a la memoria evocar algo conocido, como tampoco lo absolutamente redundante, ya que sería el resultado de una repetición exagerada, con lo cual perderíamos el interés. Lo redundante hace que nos concentremos en lo novedoso. Este recurso es muy utilizado por muchos arquitectos en el diseño de sus rascacielos, en donde la repetición de los pisos debido a la misma función genera cierta monotonía, con lo cual al incorporar otros elementos en sus fachadas se logra romper con ella y captar la atención. Como sucede en el edificio Repsol de YPF, mediante el uso de una ventana a escala de la ciudad, a modo de jardín, o en el edificio Fortabat, donde la envolvente se compone de tal manera que nos permite reconocer un basamento, el cuerpo del edificio y finalmente un remate o coronamiento. En cuanto al segundo y último aspecto a desarrollar, las condicionantes de la percepción se basan en la idea de que si bien las sensaciones son básicas y al ser parte de nuestro sistema orgánico tienden a ser las mismas para todos, la percepción depende de las peculiaridades y experiencias anteriores de cada uno de nosotros y varían de persona a persona. Con lo cual, la percepción no es universal, no es absolutamente personal y requiere un cierto grado de convencionalismo. Pero estas condiciones no solo están referidas a la persona, sino también al objeto y al contexto y al entorno. Respecto al primero, implica que para que el objeto o edificio pueda ser percibido, necesita de cierto grado de novedad y redundancia, como así también de una imagen estructurada. Estos conceptos ya los venimos desarrollando y analizando a lo largo de todos los ejemplos que vimos en la clase. En cuanto al contexto y al entorno, el contexto se refiere a todos los aspectos sociales, culturales, económicos, políticos que caracterizan las épocas y que influyen lógicamente en la percepción que tenemos de los hechos. En cuanto al entorno físico, ya sea que nos referimos a un paisaje natural o un paisaje urbano, tendrá características asociadas al clima, al relieve, a su localización, que influenciarán en el modo de percibir y en los modos de vida. Este aspecto es muy importante que tengamos en cuenta como diseñadores, para que cuando concebamos nuestros edificios, pensemos justamente en esa persona y en sus modos de habitar. En cuanto a la persona, sabemos que un niño no percibe igual a un adulto y a un adolescente, que la historia personal tiene que ver con las experiencias de vida de cada una de las personas, lo cual incide en la manera de percibir el mundo, que la memoria lejana está relacionada con los recursos recientes que actúan como un ingrediente activo de nuestra memoria, lo cual hace que colabore todo el tiempo situándonos y ubicándonos en el espacio en el cual nos encontramos y por lo tanto en la comprensión que tenemos de ello. Esto es un aspecto que particularmente a nosotros en la materia nos interesa y que lo vamos a desarrollar en la parte 2 y 3 de este bloque. La memoria lejana nos vincula con nuestras primeras experiencias de vida,
como por ejemplo la exploración del espacio y su comprensión de la tridimensionalidad, un cierto grado de equilibrio orgánico que caracterice un buen funcionamiento de nuestro sistema perceptual, el grupo social, el cual influye en los modos de vida y de comprender la realidad. Pensemos en algunos contrastes que existen entre las sociedades orientales y occidentales, y el cual es un aspecto determinante que se concibe y que se manifiesta con mucha claridad en la arquitectura. En cuanto a la escala de observación, implica la distancia a la que se perciben los hechos. A medida que el observador se aleja, percibe más elementos, pero con menor grado de precisión y viceversa. Este tema también lo vamos a retomar en la parte 3 de este bloque. Bueno, para finalizar les dejo una síntesis de los conceptos más importantes para que les sirva de guía cuando profundicen sobre los temas que hemos desarrollado en esta clase mediante el siguiente material de estudio. Por un lado, el texto de Niels Sprague, en cuyo capítulo 1 hace una introducción a la percepción y fundamentalmente al sistema visual, y en el capítulo 2 desarrolla cada uno de los criterios que acabamos de ver. Este texto lo van a complementar con 2 videos de Canal Encuentro, desarrollados por el científico argentino Diego Golombek, que mediante el recurso del humor y la actuación desarrolla el tema de la percepción de una manera muy entretenida. Acá además les dejo los links de las obras de arquitectura que he mencionado en la clase por si ustedes quieren saber algo más acerca de ella. Y bueno, con esto concluimos el estudio de la teoría de la Gestalt. Por lo tanto, en la parte 2 y partiendo de estos conceptos ya desarrollados y estudiados por ustedes, vamos a hablar de los otros sentidos e incorporar otros sistemas relacionados con la persona y el modo en que experimenta el espacio tridimensional. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.